Bona vesprada, twitchers i twitcheres. Estem així un dia més a l'espai de l'IBAG, així ja tema. I bueno, el tema que portem avui així és sobre dones del poble gitano i feminismes. O sigui que és un tema molt interessant i perquè demà, 8 d'abril, és el Dia Internacional del Poble Gitano. I bueno, per a parlar d'aquest tema, avui m'acompanya la nostra convidada, José Cortés. La tenemos por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, eso sí, no lo he dicho, pero la entrevista será en castellano hoy, porque José está aprendiendo valenciano todavía, entonces... Tengo unas primeras clases. La haremos en castellano, pero bueno, ya sabeu, tota la gente del chat ahí que pregunte lo que huiga, consiga, sea en castellano, lo que siga, pero bueno, eso, así que la gente del chat ahí nos pueda escribir como quiera. Y bueno, yo hago de intérprete hoy, pero sin problema. Y bueno, José, te presento un poco así para la gente que no te conozca. Bueno, José, y tú puedes añadir también lo que quieras. José es sexóloga con perspectiva de género y perspectiva también de las minorías étnicas, súper importante, y culturales. Además, hace talleres también, ha hecho charlas, las podéis encontrar en internet también. Bueno, y hace acompañamiento también, tanto individual como de pareja. Así como ya muchas cosas ya, pero bueno, a mí también, tú ahora también puedes contar lo que tú quieras, José. Sí que en el 2021 creó el canal Mala Gitana, que lo podéis buscar ahí en YouTube, donde lucha por vencer los prejuicios, las burlas y los estereotipos que hay en la sociedad. Y entre otras cosas, porque me he dejado muchas cosas aquí. José, ¿tú quieres añadir algo más, José? Nada, yo quería añadir sobre todo también que soy mujer gitana, que me parece también importante decirlo, aparte de sexóloga, que eso es mi profesión, pero también soy mujer gitana. Muy bien, súper importante. Por eso perfecto. Así yo digo, puedes hablar del tema también en primera persona. Sí, claro, yo hablo de mi experiencia, de mi vivencia. Sobre todo me parece importante ver la pluralidad y la riqueza de nuestro pueblo, ¿no? De que no solamente haya una manera ni una sola forma de ser gitano o gitana, sino que se vea también la riqueza que existe dentro de mi pueblo. Súper importante, ¿no? Porque a veces, con esto que dices, ¿no? A veces se habla de la cultura gitana, ¿no? O así, o como del colectivo gitano, como si fuese algo como súper homogéneo, ¿no? Como si fuese todo lo mismo. Y claro, al final eso te lleva a caer en prejuicios por lo que tú dices, ¿no? Porque es como cualquier colectivo, al final hay pluralidad dentro de los colectivos, ¿no? Claro, nosotros no somos un colectivo, somos un pueblo. Eso es una de las grandes diferencias. Al final, un pueblo sí que es verdad, por mi vivencia y mi experiencia, de que me he dado cuenta de que tenemos una serie de valores y de cosas culturales que hemos ido arrastrando, ¿no? Que al final tú te das cuenta que a lo mejor no te has cruzado nunca jamás con un gitano de Valencia, pero de repente dices, hay costumbres y cosas que seguimos teniendo, ¿no? Y eso es una de las cosas al final que nos identifica, dentro, desde luego, de la individualidad de cada casa y de cada persona, que es lo que muchas personas reivindicamos. Pero sí nos hace esa unión que tengamos valores y costumbres que seguimos manteniendo. Claro, no, por supuesto, sobre todo, o sea, claro, a mí se me ocurre así, entre otras cosas, pero al final eso siempre, compartir historia, compartir trayectoria, eso siempre une también a los pueblos, a los colectivos, y luego lo que tú dices, ¿no? Como se pueden compartir valores y eso, pero está guay, ¿no? Porque yo una de las cosas que me encuentro aún es eso, ¿no? Como que a veces cuando se habla del pueblo gitano, pues eso, ¿no? Aún se tiene como una idea muy estereotipada, ¿no? Y yo creo que eso, pues, es una de las cosas con las que tenemos que ir rompiendo, ¿no? Pues lamentablemente sí, lamentablemente una de las cosas que creo que pasa en el siglo en el que vivimos es que pensamos que el racismo ya no existe. Y somos muchas todavía las minorías que seguimos gritando y dejándonos la voz y en este caso muchas veces la vida. Como ha habido asesinatos aquí en España de varios hombres gitanos en la pandemia ha habido, ¿no? El Primo Eleazar también, que murió en un campo de fútbol, ¿no? Con una discapacidad, a manos de los seguratas de allí, ¿no? Y de la policía. Entonces, esas cosas siguen existiendo, pero sin embargo no queremos darle la importancia o no queremos poner el foco ahí, con lo cual nos viene mucho mejor, o os viene mucho mejor como minorías. Una de las cosas que quiero aclarar es que voy a utilizar la palabra payo o payas. Eso no es despectivo,
porque muchas veces el opresor hace todo lo posible para darle la vuelta a la carta y decir, es que realmente me estás ofendiendo. No, payo, paya significa no gitano. Ya está, o sea, no le demos más vueltas, no viene de payaso ni nada de nada. Entonces, es que tenemos que empezar, ¿no?, a visibilizar todas esas cosas y a dejar de sentirnos ofendiditos, ¿no?, por cosas cuando realmente, pues como digo, el racismo está a la orden del día. Total, ¿no? De hecho, bueno, por aquí por el chat nos saludan, Subdespurna, que es una seguidora habitual así del canal. Buenas, ¿qué tal? Siento mucho no poder hablar en valenciano, de verdad. Yo me ofrezco para recibir clases, pero me gustaría, lo tengo pendiente. No pasa res, no pasa res. Agradecido, que siempre es importante así aprender idiomas, ¿no? Pero bueno, de hecho, con esto de payo que dices, yo no sé, bueno, no tiene mucha importancia, pero bueno, no sé, a mí, yo una vez leí que una de las teorías, pero que tampoco era como, pues, no estaba como contrastada ni nada de eso, era que podía venir de una palabra catalana que es payés, Sí, que yo era también. como Yo también lo escuché, que al llegar por el norte, también lo escuché. Mira, uno de los problemas que existe, Samuel, es que nuestra historia no está escrita, no tenemos un legado escrito. Entonces, poco a poco van apareciendo cosas. No sé si tú recordarás, pero yo cuando era pequeña se decía que nos llaman gitanos porque veníamos de Egipto, de ahí la palabra egipcianos, ¿no? Y entonces, ahora hemos descubierto que no, que es de la India, ¿no? Entonces estamos un poco como... Pero bueno, lo importante es que somos un pueblo, como digo, que estamos arraigados y que estamos asentados prácticamente casi por todo el mundo y que somos un pueblo muy fuerte, muy luchador, y creo que se desconoce todo de nosotros. Entonces, es una pena que mañana sea el Día Internacional, porque además, como hablamos tú y yo, no es cualquier día, es un día internacional, y que al final esto nos sirva para hacer un poco de reflexión y decir, tengo a mi vecino de al lado que son una familia gitana y a lo mejor lo único que sé ver de ellos son los prejuicios que existen, ¿no? y las ideas que tengo en la cabeza mal formadas. Entonces, podríamos utilizar esto para luchar y para conocer, sobre todo. Exactamente, ¿no? Para acercarnos al final, si es que es como sociedad al final, como todo, ¿no? Lo que necesitamos es más cercanía, ¿no? Y no alejarnos más, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que eso no interesa esa cercanía entre las minorías, no interesa esa cercanía con la hegemonía, no interesa esa cercanía tampoco entre hombres y mujeres. Entonces, al final, divide y vencerás, ¿no? Mientras que todo el mundo esté separado y todo el mundo esté dividido, pues mira, yo me reparto todo el pastel que me viene muy bien, ¿no? Total, ¿no? Que eso, claro, por supuesto, ¿no? Siempre estar unido, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Eso es un lema siempre. Claro, entonces divide y vencerás, ¿no? Al final, si veo a la persona que tengo al lado que no hay tantas diferencias, porque no somos tan diferentes, ¿no? Hay bastantes palabras que son adoptadas al final del caló, ¿no? De nuestro idioma, y ya no solamente el idioma, sino el tema de valores, el tema del respeto hacia los mayores, toda esa cantidad de cosas. Creo que somos un pueblo, no voy a decir que somos el mejor pueblo del mundo, porque tenemos mucho también que trabajar, pero creo que tenemos muchas cosas de muchos valores que podemos intercambiar y que podemos enriquecernos mutuamente, ¿no? Más que estar constantemente separándonos, ¿no? Y es una pena, porque eso no nos hace crecer como sociedad. Exactamente. Sí, porque a veces se piensa esto, ¿no? Como que hay que, como eso, como que la cultura mayoritaria tiene que asimilar, ¿no? La minoritaria, ¿no? Y la minoritaria tiene que abandonar su forma de vida, sus valores y tal, y no es real, ¿no? Es como es lo que tú dices, enriquecerse. Claro, el problema es que cuando yo era pequeña, hoy estoy hablando de mi infancia, se escuchaba mucho la palabra integración, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas por las que no estudié integración social fue porque decía la palabra integración, que nunca la he entendido, ni nunca jamás la entenderé como concepto, ¿no? Yo creo que a día de hoy se sigue pidiendo y se nos sigue pidiendo que como pueblo, como minoría, seamos nosotros quien tengamos que adaptarnos, ¿no? Tú vienes aquí, esto se pide no solamente al pueblo gitano, se pide a la gente, ¿no? Tú vienes de aquí, prácticamente, olvídate de tu cultura, olvídate de lo que eres, olvídate de a lo mejor pues tu religión o lo que tú practiques e intégrate, ¿no? O inclúyete en esto.
Y parece ser que si haces eso, pues estás muy bien integrado y eres muy buena persona, pues árabe o gitana, ¿no? Yo hace poco comentaba con una prima que parece mentira, pero que al final, si yo hiciera chistes sobre personas gitanas, como pasa, y esos chistes los hiciera delante de personas payas, sería como una gitana súper cachonda y súper graciosa porque me sé reír, ¿no? Y va un gitano y dice, ¿no? Y esto es como muy gracioso porque eso es lo que a mí me identificaría como estar bien insertada dentro de la sociedad, estar incluida, ¿no? Dentro de la sociedad. Qué graciosa es. Si yo de repente reivindico, como me ha pasado toda mi vida, mi etnia, mis valores y mi cultura, ya eres conflictiva. Y ya viene a decir lo que a mí me han dicho tantas veces que he escuchado de qué radical eres, ¿no? No tiene nada que ver con mi físico, porque yo entiendo que sufro el privilegio, desgraciadamente, de pasar desapercibida, pero si algo tengo y utilizo en mi lucha es poderme identificar como lo que soy, ¿no? Y como lo que me siento orgullosa y lo que me han enseñado en mi casa. Para mí en mi casa ser gitana no es algo malo, es todo lo contrario, es un valor añadido, ¿no? Y es algo muy bueno. Me han enseñado que yo valgo lo que vale mi palabra. Entonces, para mí eso es muy importante, entre otras muchas más cosas. Claro, cuando tú empiezas a decir no te voy a aguantar chistes de personas gitanas o no te voy a aguantar ciertas cosas, ya no gusta, ¿sabes? Ya eres mala y ya eres muy radical y hay que ver, y eso ya no agrada. Cuando tú pones el dedo señalando a la otra persona comportamientos que tiene racistas, ya no. Eso ya no gusta. Pero sí, España es racista, lo mismo que España es machista, lo mismo que España es otras muchas más cosas, ¿no? Y eso es empezar a trabajar y empezar a asumir. Por supuesto, ¿no? Hacen falta cambios importantes culturales porque al final es lo que tú dices, ¿no? Tenemos una cultura aún que eso, que sigue siendo racista, sigue siendo machista, ¿no? Y queda mucho por hacer, ¿no? Y por eso también es importante, ¿no? Lo que tú dices, es decir, identificarme como lo que soy, de dónde vengo, de dónde procedo, ¿no? Y cuáles son mis valores, o sea, súper importante, ¿no? De hecho, por el chat nos preguntaba Carlos Sabartes, si no lo Hola, digo mal, Carlos. que decía, súper interesante la charla, de verdad. Y a raíz de lo que ha dicho José, de que no se sabe mucho de la procedencia del pueblo gitano, él pregunta, ¿no? Si en realidad ha habido algún sitio históricamente donde fuera mayoritario el pueblo gitano, porque dice, porque como ahora has dicho, está por todo el mundo y que él vivió con una familia gitana en Londres un tiempo y como que le surgía esa duda. No sé si... Bueno, como te digo, no hay documentos así escritos, pero sí se sabe que partimos de la India, cerca del Punjab, y aproximadamente sobre el siglo XI. A partir de ahí salimos y cada uno como que vinieron por Europa también y se fueron dispersando, ¿no? Hubo gente ya que pasó a América, en Latinoamérica, en Argentina también hay muchísimas personas gitanas. Al final fue una salida de la India, por lo que se cree hasta ahora, y nos fuimos, pues eso, separando y disgregando por todo el mundo, al final. Claro, ¿no? También él dice, ¿no, Carlos, que es muy curioso, ¿no? Que esto que no haya registro, ¿no? Pero claro, a veces eso, ¿no? Como muchos pueblos durante mucho tiempo la tradición ha sido más oral, ¿no? No ha dejado registro escrito, ¿no? Y también si ha tenido épocas Claro, difíciles. antiguamente no existía tampoco esa tradición, entonces era todo oral, era diferente a como ahora. Exacto, ¿no? Pero Lo al final también la importante historia. es que somos un pueblo vivo y lo importante es que somos un pueblo, sobre todo, de mucha resistencia, ¿no? Porque al final hemos sufrido persecuciones, leyes pragmáticas, pues, de todo. Hay aquí en España un hecho que no suele conocer la gente que se llama la Gran Redada Gitana, que eso normalmente no, es que no aparece en los libros de historia. Una de las cosas que pasa es que denunciamos es que no aparecemos en los libros de historia. O sea, yo la historia que he estudiado es la historia del pueblo español, pero nosotros llevamos en España desde el siglo XV, que es donde están pues, los primeros documentos que aparecieron, y no existimos. Y al final lo peor que se puede hacer por un pueblo es anularlo, ¿no? Relegarlo al ostracismo.
porque al final de lo que no hablas no existe y nosotros seguimos sin existir. Y si al final las pocas cosas que se hablan de nosotros es de redadas, de clanes, de todas esas cosas, pues tú me cuentas cuál es el percal y la imagen que se está dando sobre nosotros. Porque luego también es verdad que se le da mucho la vuelta a la tortilla de es que no quieren estudiar. No, no es verdad. Hay gitanos a día de hoy, abogadas, hay gitanas árbitro, hay gitanas modelo, hay gitanas que han diseñado para la pasarela Cibeles. O sea, hoy en día, gracias a Dios, estamos en todos los sitios. ¿Por qué no estamos representadas en la tele? Tú enciendes la tele y prácticamente solo ves a gente blanca, de una determinada cuerpo, con un determinado cuerpos normativos, ¿no? Todos blancos, todos... Es decir, ¿dónde están las otredades? ¿Dónde existimos las otredades? ¿No? No estamos, no existimos. Hace años sí nos podían decir, bueno, es que tenéis que estudiar, ¿no? Este paternalismo de tenéis que estudiar, está muy bien, pero ya, hoy, a día de hoy somos la generación más formada, ¿no? ¿Cuándo nos van a dar sitio? ¿Cuándo nos van a dar espacios? Por cierto, gracias por el espacio. Gracias a ti por animarte a participar. Encantadísimos de que puedas estar aquí. Totalmente, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Con estos estereotipos, estos prejuicios que continúan manteniéndose, ¿no? Y que desgraciadamente pues lo seguimos viendo en televisión y tal, ¿de qué forma a las mujeres gitanas en concreto, cómo crees que afecta, ¿no? Sobre todo también el tema en relación a cómo pueden vivir la sexualidad, porque ya sabemos que la sexualidad trata de muchas cosas, tiene que ver con el cuerpo, como tú comentabas, ¿no? No solo, porque a veces enseguida hay gente que se va a las relaciones sexuales, ¿no? O a lo de casarse o no casarse, pero no, tiene que ver con el cuerpo también, ¿no? Y tiene que ver con el género también, las orientaciones. Entonces, eso en cuanto a las mujeres gitanas, estos prejuicios que todavía siguen pesando. Bueno, como tú bien sabes, al final la sexualidad abarca muchos planos, ¿no? Abarca un plano biopsicosocial, ¿no? Que no solo tiene que ver con nuestro cuerpo, que está muy bien, sino que tiene que ver también con nuestra psicología y con socialmente cómo nos relacionamos, ¿no? Creo que en este caso las mujeres gitanas servimos para señalarlos como algo exótico, como algo... un poco que suele pasar con las minorías, ¿no? Es algo que también denuncia Desirée Vela en su libro también, que está muy bien, Ser mujer negra en España, creo que se llama el libro. Y parece mentira, cuando yo leí ese libro, cómo me podía sentir tan identificada con todo lo que leía, ¿no? Al final las mujeres afrodescendientes tienen que ser a lo mejor, o los hombres, ¿no? El mito que hay con los hombres afrodescendientes, ¿no? Intentamos poner en los demás quizás desde una visión católica, judio-cristiana, lo que nosotros no tenemos, ¿no? Lo que nosotros no somos capaces. Y bueno, la sexualidad, cada persona, porque es individual, la vive de una determinada manera y de una determinada forma. El problema es cuando los demás utilizan al resto para señalar lo que a lo mejor ellos, sus fantasías o de una manera exótica, ¿no? No sé si se me entiende lo que estoy diciendo. Bueno, pues eso tiene que ver con Carmen de Vicent, tiene que ver con, ¿cómo se llama? Esmeralda también, de Walt Disney, ¿no? Toda esa fantasía que se crea sobre la mujer gitana, la mujer que hechiza, la mujer que es salvaje, ¿no? Cosa que en la época en la que se escribió, pues el resto de mujeres payas y blancas, pues no podían ser, porque estaba mal visto, ¿no? Y ahí se utiliza la figura de la mujer, o por ejemplo, las mujeres no podían aparecer con esa desnudez, ¿no? De Julio Romero de Torres, con todo, prácticamente, ¿no? Se le ve el pecho y bueno, pues todo eso, ¿para qué utilizo? Utilizo el imaginario que a mí me gustaría, ¿no? Que yo tengo de lo que debería de ser la mujer gitana y cómo debería de ser, ¿no? Exactamente, ¿no? Totalmente claro, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Es como esa exotización, ¿no? de la figura, que pasa también con otras
con otras minorías racializadas, ¿no? Pero también con la mujer gitana, ¿no? Pues eso es lo que tú dices, como muy Claro, al pasional. final se pone el mito de que las mujeres gitanas tenemos que ser muy guapas, ¿no? Que en este caso puede ser al final un prejuicio positivo, ¿no? En el caso de los afrodescendientes, pues de los hombres puede ser un prejuicio, pero la historia es, ¿y si yo no cumplo con eso? O sea, al final los prejuicios, aunque sean positivos, no deja de ser prejuicio, ¿no? Porque a mí me está creando unas expectativas que no tengo por qué cumplir, ¿no? Al final el tener que estar diciendo que las mujeres gitanas somos muy guapas o el pensamiento de que somos muy sumisas, eso es porque no se sabe nada sobre el pueblo gitano. Porque cuando en este país las mujeres no trabajaban y trabajaban en casa, ¿vale? Hay una lucha de mujeres gitanas que ya salían a la calle a buscarse la vida y a trabajar. O sea, en este país no podían trabajar las mujeres y las mujeres gitanas estaban trabajando fuera también, buscándose la vida como fuera, bien sea vendiendo, bien sea... Mi tita se ha tirado toda su vida vendiendo, yendo a casa de las mujeres, vendiendo su ropa. ¿Sabes lo que te digo? Eso era impensable antiguamente porque el resto de mujeres no podían hacerla, pero la necesidad creaba eso. Y eso, ese reconocimiento no lo tenemos las mujeres gitanas. Hemos sido pioneras en eso y en otras muchas más cosas, ¿no? Seguro, ¿no? De hecho, yo creo que una de las cosas por las que, entre otras, pero una de las cosas también por las que muchas veces se ha reprimido al pueblo gitano es precisamente por eso, por tener o de defender su libertad, ¿no? De no seguir la norma social, ¿no? Y eso al final siempre acaba molestando al que manda, al sistema, ¿no? Claro, es que si algo no hemos tenido los gitanos o algo no tenemos, yo ahora que me he ido a vivir cerca del campo, ¿no? Yo he estado toda mi vida viviendo en Madrid, vivo en Madrid, me he acostumbrado, porque he nacido en un piso, quiero decir, al final he nacido como todo el mundo, ¿no? Pero cuando tú empiezas a ver esta vida en el campo, ¿no? Y esta libertad, lo estábamos hablando hace un momento, ¿no? Yo no me volvería a ir a una ciudad grande. ¿Por qué? Porque empiezas a ver. ¿Qué pasa? Que yo creo que, sinceramente, que las personas payas estáis como todas, venga, esto es, que no quiero decir que los gitanos no nos salgamos de la norma, ¿eh? Pero nos ha tocado, por persecuciones y por todo lo demás, buscarnos mucho la vida, ¿sabes? Somos personas muy buscavidas. Entonces, al final, siempre se nos ha ido buscando, ¿sabes? De alguna u otra manera. Y nos ha tocado jugar con todo eso. Porque hasta hace muy poco la Guardia Civil tenía específicamente vigilar a las personas gitanas. Y eso ha pasado hasta el año 75 en este país, hasta que murió Franco, ¿sabes? Entonces, vigilar específicamente a las personas que son de procedencia gitana, ¿sabes? Entonces, toda esa... ese lastre lo llevamos nosotros. Entonces, lo que te quería comentar era eso, una vez que tú vives, una vez que tú ves la libertad, creo que es muy golosa y muy gustosa. Entonces, los gitanos en ese sentido y las personas gitanas somos molestos, porque no nos conformamos que aunque nos digan, siéntate ahí, y ahí nos quedamos sentadas. Como, bueno, ¿y yo por qué tengo? Esto es una injusticia, ¿por qué tengo yo que hacerlo, no? Porque estamos acostumbrados a eso, a tenernos que buscar la vida, a tener que, ¿sabes? Entonces, no sé, yo lo he visto y lo veo en mi día a día en muchas personas, ¿no? En muchas personas que les dices, quédate ahí sentado, ¿no? Y esto no viene tanto tiene que ver con tu casa y con tu casa, con tu origen, ¿no? Desde dónde vienes. Mi mamá a lo mejor no se ha conformado porque mi mamá se tuvo que buscar la vida ella sola y llegó a Madrid y dijo, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues tengo que ponerme a buscar y se buscó la vida, ¿no? Entonces, eso es algo que a lo mejor las mujeres de su generación no lo tenían que hacer, ¿sabes? Porque vivían de otra manera y de otra estructura. Con lo cual, para mí, sinónimo de la palabra gitano es resistencia. Resistencia y resiliencia. Creo que tenemos mucha resiliencia. Desde luego, ¿no? Porque es lo que tú dices, ¿no? Con la historia de persecuciones y de dificultades, ¿no? Por las que se ha hecho pasar al pueblo gitano, ¿no? Tiene que tener mucha resiliencia, ¿no? Y resistencia, ¿no? Que es una palabra muy bonita y total, ¿no? Y exactamente, ¿no? Y lo que tú comentabas, ¿no? Que también a veces eso, ¿no? Que, pues eso, las mujeres gitanas también, personas gitanas en general, ¿no? Que han tenido que buscarse la vida y tal, pero al final es eso también,
en muchos aspectos, ¿no? Porque también otro de los estereotipos o prejuicios así que yo creo que también pesan mucho sobre las mujeres gitanas es el tema de esto, ¿no? Como que a lo mejor en la tele podemos ver las que se dedican como al arte, ¿no? Al baile o a la actuación o lo que sea, pero no vemos tampoco las que son profesoras de universidad, que son escritoras, que son abogadas o que son, lo que sea, currantes de donde sea, ¿no? Y Claro, también... lo que pasa es que ahí volveríamos a la misma pregunta, quiero decir, ¿interesa dar esa imagen de las personas gitanas? Yo creo que realmente no interesa. Entonces, de ahí que muchas personas o, bueno, asociaciones o diferentes, ¿no?, que se lucran con todo esto, terminen diciendo, bueno, es que tenéis que formaros. No, señor, señoro, diría yo, es que ya tenemos formación. O sea, eso no voy a decir que ahora mismo todas las personas gitanas tengan formación, ¿no? Pero esa conciencia ya existía en mi casa. O sea, en mi casa yo no he tenido que pedir ponerme a estudiar. Yo recuerdo a mi madre siempre de pequeña, Josefina estudia, Josefina estudia, Josefina estudia. A lo mejor mi madre no soñaba con que yo fuera sexóloga, es verdad que no, pero mi madre soñaba con que su hija fuera abogada, ¿sabes? Porque supongo que al final tiene que ver mucho con la lucha, porque al final hay muchas personas gitanas que queremos ser abogadas o ser trabajadoras sociales precisamente para contrarrestar toda esa injusticia que se hace sobre nuestro pueblo, ¿no? Entonces mi madre soñaba con eso, o sea, yo jamás he tenido que decir, y es más, el día que a lo mejor tú te levantas un poco más así, que no quiero, venga ahora mismo, vete al colegio, ¿no? Entonces ya está bien de encasillarnos y de ponernos etiquetas que no van con nosotros. O sea, ya está bien y yo, no sé, si algo pudiera decir, diría, coño, deja ya esos prejuicios que tienes y empieza a despertar y empieza a pensar. Lo mismo que no existe algo y nos molestaría mucho si se hablara a lo mejor de las personas payas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy antitaurina y yo si salgo de España y a mí me dicen toros, pues imagínate cómo me sienta. O sea, y entonces ya está bien de que a una persona siempre estés con lo mismo y toros y no sé qué. Descubre y abre un poco más tus ojos, porque esto a lo mejor hace años, cuando no existía internet, pues podría decir, bueno, yo es que vivo aquí aislado y no me entero de lo que pasa. Pero hoy en día perfectamente te puedes enterar de todo, ¿no? Entonces es buscar y es tener ganas. Exactamente, ¿no? Súper importante, exactamente. Buscar, tener ganas, leernos, informar, porque también es eso, ¿no? Es como nuestra responsabilidad también, pues eso, leer y quitarnos esos prejuicios de la cabeza, ¿no? Porque al final, todas las cosas que también eso se les exige siempre a las minorías y que lo había comentado contigo, ¿no? Es que hagan pedagogía, ¿no? Nos enseñen, es como a los que tenemos prejuicios o tal, ¿no? Es como que nos enseñen a quitarnos los prejuicios. Como, bueno, eso para mí es una de las cosas más horribles que yo me he encontrado a lo largo de mi vida, ¿no? Que al final es como tú le estás poniendo a una persona a un espejo y le estás diciendo que su discurso es racista y que lo que está diciendo es racista. Y lo primero es la negación, ¿no? Que eso, bueno, como psicólogo lo sabes tú perfectamente, ¿no? No es verdad, y te lo lucha y te lo pelea, porque yo tengo un amigo gitano. Y el tener un amigo gitano ya te salva para todo, ¿no? Esto ya, todo el mundo tiene un amigo afrodescendiente, todo el mundo ha vivido con gitanos, todo el mundo ha hecho de todo. Eso es maravilloso. Entonces eso te da el pase para poder decir lo que tú quieras. Pero después de eso, cuando ya le plantas ya delante de su cara todo el racismo, te dice, bueno, pues enséñame, ¿sabes? Como si fuera un ejercicio tuyo el tenerle que enseñar de pedagogía. Y además lo más gracioso es que es gratuito. O sea, le estás exigiendo a esa persona que gratuitamente ejerza pedagogía contigo. ¿Qué pasa? Que cuando yo he querido aprender o saber sobre feminismo, te digo feminismo como te podía haber puesto otro ejemplo, ¿no? Sobre sexología. Tú sabes perfectamente lo mismo que yo estoy todos los días gastándome dinero y venga, y mirando y buscando, porque esa es al final. Lo que nosotros hemos estudiado es una ciencia que constantemente está en evolución y lo que haces es que siempre intentas agarrarlo, pero nunca lo pilles. Entonces siempre vas, venga, a ver, me voy a comprar un libro, voy a ir a una conferencia, voy a... Lo que es triste es que al final en lugares y en sitios y en espacios donde estamos las personas racializadas poniendo al frente, como por ejemplo mi canal, ¿no? Mi canal de Mala Gitana tiene muy pocos seguidores, es un canal muy humilde, porque a lo mejor pienso, a lo mejor es que es muy malo, puede ser, desde aquí lo digo que a lo mejor es muy malo, pero joder, a lo mejor es que es muy duro para mucha gente pensar y decir, hostia, es que yo en mi día a día tengo comportamientos racistas y me di cuenta que la persona que tengo al lado tiene las mismas inquietudes que yo, si no más,
las mismas necesidades que yo, si no más, y que además le están cortando los pies porque no le están dejando hacer nada, ¿no? Por su apariencia física. Hay muchas personas, como te digo, yo tengo un privilegio, que a mí me piden que sea yo la cara visible para poder alquilar un piso, porque a la hora de verlos no los quieren y no les alquilan el piso. Que a mí me diga alguien que eso no es racismo. Entonces, ay, es que luego te destrozan los pisos. ¿Qué pasa? ¿Que es que los pisos solamente los destrozamos los gitanos? ¿Los payos no destrozan pisos? Claro, entonces, ¿sobre quién queremos poner el foco? ¿Qué estamos viendo? ¿No? Entonces, para eso tienes que hacer un ejercicio, coño, de mucha objetividad y de ser muy claro y de quererte poner de frente a la realidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? Como que es lo que a la gente le cuesta asumir, de decir, hostia, darse cuenta de decir, es que, claro, pues eso, venimos de una cultura racista, igual que machista, y es como reconocerse uno que está teniendo actitudes machistas o racistas, como hay gente que eso, que como yo, pero no puede ser lo que te decía, ¿no? Pero es como, hostia, pues Pues sí. es alucinante. Yo cuando escucho a la gente decir yo no soy machista, te lo juro de verdad que pienso y digo, pero ¿en qué mundo viven? O sea, al final vivimos en un mundo machista y nos hemos criado en un estado y en un sistema patriarcal que es que no tiene más vuelta de hoja. Entonces, quien me diga eso es que es un extraterrestre que lo han tirado aquí. Exacto, exacto, ¿no? Así que, bueno, por aquí también nos comentan, bueno, sobre Spurna que se tenía que ir, ¿no? Que encantadísima con la charla, una maravilla. Gracias, igualmente. Y Bearmar también, ¿no? Que muchísimas gracias, importantísima tu visión y nos queda mucho camino por recorrer, así que muy agradecida también. Bueno, gracias a todas las personas que estáis ahí al otro lado. Gracias por estar. Pues sí, ya sabéis, para que las que nos están viendo también y las que nos han visto, el canal de Malagitana aquí de José, que lo sigáis, muy recomendado ahí, buscadlo y bueno, seguir formándose. Y bueno, otra cosa importante yo creo que son también los referentes del pueblo gitano. Y bueno, ya haya traído porque, yo digo, podemos seguir hablando así, hablamos un poco de referentes y hablamos un poco de todos, pero bueno, yo sí que quería enseñar algunos. Tú me habías comentado uno, si tenemos la imagen 6 por ahí, desde realización y me la ponen, la 6, que es de Papusa. Aquí, que me perdone, yo siempre digo a todo el mundo que tiene un nombre que no sé pronunciar, que me perdone. Bueno, ahora pues ya somos dos, de verdad. O sea, yo directamente yo la llamo Papusa porque es su nombre un poco el que le pusieron, ¿no? El nick, o sea, su nombre es, que no lo voy a decir. Bronislava, yo creo, o algo así. Sí, pero hay gente que lo dice muy bien. Yo reconozco que me cuesta la vida. Entonces siempre la llamo Papusa, que al final significa muñeca, ¿no? Es algo muy, muy bonito en romaní. Y bueno, yo para mí Papusa es un referente de historia, de lucha, de mujer guerrera, ¿no? Que parece que las mujeres estamos anuladas y aisladas. Y para mí Papusa es una heroína, dentro de otras muchas tantas que hay dentro del pueblo gitano, ¿no? Muchísimas, exactamente, ¿no? Lo que tú dices, que además eso, mujeres luchadoras que ha habido a lo largo de toda la historia, ¿no? Porque a veces parece eso, ¿no? Cuando se habla, claro, es como la mujer ha sido invisibilizada precisamente por eso, no porque no hayan existido ejemplos de mujeres que luchen, sino porque se ha intentado borrar de alguna forma, ¿no? Y además, efectivamente, es que, claro, al final se silencia la historia, ¿no? Es que esto pasa también con el tema del holocausto, ¿no? Siempre hablamos del holocausto, cuando nosotros lo estudiamos, hablábamos del holocausto judío, ¿no? Entonces se tiene referencia más o menos, que nunca se puede saber, de los judíos que murieron. Luego más adelante nos enteramos que también habían personas homosexuales y poco a poco. Y lo que no se dice es que también había personas gitanas. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. No se puede saber cuántas personas gitanas murieron porque no había allí una persona contándolas, ¿no? Pero que hubo personas gitanas, hubo. Y a la vista está supervivientes que ha habido, ¿no? Pero hombres y mujeres. El problema es, a esos hombres y a esas mujeres, ¿por qué no se les ha dado espacio? ¿No? ¿Por qué no han salido? Porque, desde luego, con todo mi respeto, lo digo para el pueblo judío, ¿no? Pero parece que solamente, ¿no?, han sufrido ellos. Y el resto, tenemos hoy en día una superviviente que se llama Rita, me lo voy a decir fatal, Rita Primore, ¿vale? Que yo tengo una foto con ella y yo vi a esa mujer y los ojos, su verdad, dando testimonio, ¿no? ¿Cómo lo decía? Ese testimonio, ¿quién lo quiere recoger?
¿Quién lo quiere escuchar? Pues lo sabemos las personas gitanas que nos hemos molestado, que nos hemos comprado libros y que hemos intentado y estamos constantemente bicheando, investigando a ver, ay, pues esta es una persona, esta... No, para el resto es como, me quedo con esta parte de la historia que es la que me han comentado, como yo discutí con una profesora, ¿no? Qué buenos eran los reyes católicos. Y así me vendieron, ¿no? La historia de qué buenos eran y qué santa era Isabel la Católica, ¿no? Que no se quitó la camisa hasta que no expulsar a nadie. Entonces, claro, si la historia te la cuentan así, te la pintan así, pues imagínate, hay que preocuparse también por la otra parte de la historia y hay que buscar. Exactamente. Hay muchos héroes y heroínas, pero claro, silenciados, como tú has dicho. Exactamente, ¿no? Que al final es como dicen también, ¿no? Que la historia no es la que es, sino la que nos cuentan, ¿no? Que... Efectivamente. Y al final la historia también siempre la cuentan, pues quien vence, ¿no? No es la misma historia una que otra. Entonces, lo importante, yo creo que lo importante es hacer constantemente autorrevisión de lo que nos cuentan, ¿no? Y igual que si no nos creemos, ¿no? Lo mismo que está la gente que no se cree las cosas que están pasando en las noticias y tenemos esa capacidad crítica como para decir esto que me están diciendo no me lo creo, ¿no? ¿Por qué te vas a tener que creer que Isabel la Católica fue una beata y era maravillosa si lo único que hizo la primera pragmática contra los gitanos? Hizo persecuciones contra los gitanos. Entonces, ¿qué pasa? Que una historia sí nos duele, pero la otra no, ¿no? Unas personas tienen un valor y otras tenemos menos valor, ¿no? ¿Unas vidas valen más que las otras? Claro. Claro, nada de eso. Por eso la historia hay que contarla entera, ¿no? Siempre, y es súper importante, ¿no? Siempre escuchar la voz de todas las personas, ¿no? Así que, bueno, a Papusa la podéis encontrar ahí, tiene una entrada en Wikipedia, que aunque sea algo, pero como dice José, ¿no? Leed, informaos, ¿no? Ella... Bueno, hay un libro también publicado de los poemas de Papusa, ¿vale? Papusa era analfabeta, no sabía leer y escribir, y hay una película, está en romaní, pero con subtítulos en español, y a mí me parece una de las películas más hermosas que yo he visto en mi vida. Está en blanco y negro, y si la podéis encontrarla, pues además todas las personas, todos los actores son romaníes, quitando a la protagonista. Y a mí me parece que cuenta mucho de lo que estábamos hablando, ¿no? De esa esencia y de esa resistencia, ¿no? Hay una escena, que no quiero destriparos, spoiler, en donde están... fíjate que estamos hablando de una persona polaca, ¿no? Y a mí los llevan a la cárcel al final todos los gitanos, y ellos dentro de la cárcel lo que se les ocurre, un poco como para hacer rabiar a la policía que les había arrestado, era ponerse a cantar, a bailar y a tocar, ¿no? Entonces a mí eso me parece la esencia, una de las grandes esencias, ¿no? Los gitanos a veces no siempre hemos tenido para comer, no siempre hemos tenido para sobrevivir, porque se nos asfixia y hay muchas cosas antigitanas, ¿no? Se nos trata de ahogar y de asfixiar, hay un sistema, pero sin embargo nosotros sacamos la resistencia para cuando nos juntamos con nuestra gente poder estar a gusto, cantar, bailar y disfrutar del momento. Y para mí eso es uno de los grandes también valores, ¿no? Que tenemos las personas gitanas. Los gitanos a lo mejor no vivimos en oro, no vivimos en grandes opulencias, pero a la hora de la verdad disfrutamos de un buen puchero y de que alguien venga a tu casa y de que tome café contigo, ¿no? Y para mí eso es una de las grandes esencias que tenemos el pueblo gitano. El saber disfrutar, ¿no? Y el saber hacer de un momento, decir, ahora voy a estar yo aquí. Súper importante eso, ¿no? Además eso, ¿no? Como generar comunidad, ¿no? También el poder disfrutar eso genera mucha comunidad, ¿no? Y el tema de las reuniones. O sea, que genial, ¿no? Y bueno, vamos con otro referente también, así, otra mujer referente. Si tenemos la imagen 1 ahí, Miriam Amaya, yo he traído a Miriam Amaya también. Que bueno, porque digo, hay una foto, además, en YouTube tenéis un anunciete de un documental que ha hecho, está en A3 Media ahí, que bueno, que es de pago, pero que bueno, si no, ahí podéis buscar también como pionera, ¿no? Como mujer trans. Claro, del movimiento trans, claro que sí. Pues al final igual, ¿no? ¿Por qué no se conoce nada de ella? ¿Por qué no se sabe nada de ella? ¿No? ¿Por qué hay otros referentes de mujeres trans y sin embargo
las personas gitanas, esto tiene que ver mucho con la interseccionalidad, ¿no? Entonces, al final es como, joder, hay que ver dónde estás y en qué posición. No es lo mismo ser hombre y ser rico y ser hetero y ser cis, ¿vale? A ser una mujer racializada, trans, con todas esas cosas y encima además ser pobre, ¿no? Todas esas cosas al final pues te van atravesando y forman parte de toda la cantidad de cosas que te atraviesan y que sufres. Exactamente, ¿no? Súper importante la interseccionalidad, ¿no? Además, Miriam participó en la primera manifestación que hubo del colectivo LGTBI+, y eso, ¿no? Y se la recuerda por eso también, aparece en el documental, pero es lo que tú dices, ¿no? Es un referente que poca gente conoce, ¿no? Y que se le da poca visibilidad, ¿no? Y más eso, ¿no? Como tú dices, la interseccionalidad, ¿no? Y recuperar referentes súper importante, ¿no? Y también traíamos aquí a Patricia Galván. Tenemos la imagen 2 por ahí. Patricia Galván, ¿no? Que ella es actriz, es cómica también. Este es el perfil de Instagram, la podéis encontrar ahí. Y además ella es activista también por los derechos del colectivo, ¿no? Como bisexual, como mujer bisexual. Y de hecho, mañana hacen un directo en el canal de Frida también, que la podéis ver con Noelia Cortés, que también es escritora y poetisa, ¿no? Pero bueno, Patricia Galván. Y acaba de sacar un libro ahora, Noelia, también. Sí. Es que es importante, ¿no? Es importante. Independientemente, que no digo que sea el caso, pero independientemente de que yo esté de acuerdo con un libro que ha escrito una prima o una prima no esté de acuerdo con las cosas que yo digo, ¿no? Pero al final lo importante es que se vea la riqueza, ¿no? Que se vea la diversidad justamente que existe de nuestro pueblo, ¿no? Y que no solamente se tenga una sola imagen de cómo se es la mujer gitana, ¿no? Eso de la mujer gitana, es como hablar de la mujer. Hábleme usted de la mujer. Bueno, ¿cómo le voy a hablar de la mujer, no? Cada una tenemos un color, un pelo, una manera de ser. Entonces es muy loco y querer encasillar todo ahí, pues es muy triste. Exactamente, ¿no? Y también teníamos una imagen de Noelia Cortés, ¿no? La imagen 4 que tú decías que acaba de sacar un libro hace poco, ¿no? Que también la podéis seguir en Instagram o la podéis buscar por ahí. De hecho, ella escribía en un blog, o bueno, no sé si sigue escribiendo, ¿no? Pero se llama Peineta Revuelta, que habla también sobre estos temas, muy chulo, ¿no? La podéis encontrar ahí. ¿No? Y es autora, eso, el de La higuera de las gitanas y Del mar y la muerte, ¿no? Su poemario también. O sea, también como mujer gitana y referente. A mí también me podéis seguir en Instagram, ¿eh? También. No pasa nada, si lo queréis no pasa nada. Lo importante es eso, escuchar voces. Eso es lo importante, escuchar voces. Exactamente, ¿no? De hecho, bueno, y también, bueno, a Silvia Agüero, que tenemos también la imagen 3, Silvia Agüero Fernández también, como referente. Y Silvia también acaba de sacar otro libro, ¿no? Qué bueno, al final. Exactamente, ¿no? Yo a Silvia la encontré eso por redes sociales también, por colaborar en Pícara, ¿no? Que también es una revista muy buena. Lo que pasa es que Pícara, yo tengo ahí una espinita clavada con Pícara, porque yo quise escribir a Pícara para hacer una contrarréplica de una cosa que habían escrito y a mí no me dieron voz ni nada de nada. Entonces, también muchas veces, esto no va con Silvia, de verdad, pero a veces utilizamos a una persona que encaja con lo que nosotros creemos que debe ser gitana y esa persona sí le doy voz, no lo digo desde luego por Silvia, pero sí veto al resto de personas porque no viene bien con el discurso con el que yo encajan en lo que yo, en la idea que yo tengo, ¿no? Entonces a mí personalmente me dolió porque cuando yo quise escribir, esto pasó antes de la pandemia, o sea, la vida es antes de pandemia y después de pandemia, así funcionaba. Y entonces recuerdo eso y bueno, pues escribí una carta muy larga y a mí nunca jamás me contestaron y nunca me dijeron nada, ¿no? Entonces, está bien que si quieres abrir ese abanico, ¿no? A las mujeres gitanas, dejes hablar a las mujeres también gitanas, ¿no? Es como si solamente dejaras hablar a un partido político, ponte, ¿no? Entonces, bueno, pues abramos un poco más, ¿no? También al resto y a la diferencia. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Exacto, bueno, pues si nos ven desde aquí, Pícara que tome nota también, que apunte. Pero pues mira, a lo mejor cuando ellos quieran, no quiero. No. Me voy a poner yo ahora muy digna, no me voy a poner.
Exactamente, ¿no? Pero sí, es importante, es lo que tú dices. Muchas veces Sí, es lo que yo una... quiero decir es que no solamente habrán, porque a veces esto tiene mucho que ver con el tokenismo, ¿no? De decir, bueno, ya he abierto la puerta a una mujer gitana, ¿no? Y como he abierto la puerta, esto ya representa, volvíamos a lo que estábamos hablando hace un momento, a la mujer gitana, ¿no? Como ya he abierto la puerta a una mujer, bueno, pues que a lo mejor lo que opina Silvia no es lo mismo que opino yo, ¿no? Entonces tenemos puntos de vista y eso es lo bueno también, que la gente, o sea, si vas a abrir solo la puerta a una rajita, pues ¿qué estás haciendo, no? Abre un poquito más, ¿no? Que salga todo, que sea el confort y que todo pues, se pueda ventilar un poquito más, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Súper importante. Y por eso, así. Y la última que queríamos comentar también, a la imagen 5, ¿no? Es Soledad Casilda Hernández, ¿no? Que también, como vamos a tener que ir acabando, pero a mí me parecía súper importante también como anarquista y feminista, ¿no? Que formaba parte del movimiento Mujeres Libres, ¿no? Un movimiento anarquista muy potente ahí, que surge también precisamente, ¿no? Por el machismo que hay dentro de la CNT, ¿no? Del movimiento anarquista, ¿no? Y además mujer, Claro, gitana, con mucha historia también. claro. Es que una de las cosas que hay, una de las losas también que pesan sobre nosotros y sobre nuestro pueblo, es pensar como que hay diferentes escalas de machismo, ¿no? Entonces parece que el pueblo gitano somos súper mega machistas. Y lo que no entiende esta sociedad es que el machismo nos oprime a todas las mujeres. Porque estamos viviendo en un sistema ya machista, ¿no? Entonces es como querer decir, es que ahora mismo aquí donde yo vivo es de noche. No, señor, si es que es de día para todo el mundo, o sea, no niegue usted, ¿no? Entonces, ese querer señalarnos, yo recuerdo una chica, no se me olvidará nunca, porque además iba yo a dar la charla, ¿no? Iba yo a dar una charla que no tenía nada que ver, porque iba a dar una charla de sexualidad y todo eso, y entonces me dijo como que yo qué iba a decir, que es otra de las cosas que quiero denunciar. Voy a aprovechar aquí para denunciar todo. Yo tengo que ocultar, como mujer gitana, tengo que ocultar que soy sexóloga, es decir, la gente que viene a mí como profesional, tengo que ocultar que soy gitana. ¿Por qué? Porque la gente piensa que al venir a mí me resta profesionalidad. Y entonces piensan que yo, con todos sus prejuicios, les voy a decir que se mantengan vírgenes hasta el matrimonio, todos esos prejuicios que existen, ¿no? Que yo qué sé, que saquen su pañuelo. Entonces dices, pero bueno, o sea, me está restando como profesional, que eso es, creo que es algo que nos pasa a las minorías, ¿no? Entonces yo tengo que demostrar muchas cosas para que alguien pueda llegar a confiar en mí. Y es algo que me duele, y es algo que al final dices, joder, ¿qué pasa? ¿Que yo no estoy preparada? Y una de las cosas, como te digo, que pasa es pensar que las mujeres gitanas, pues eso, lo que me dijo esta chica, ¿no? ¿Tú qué me vas a decir a mí si tú eres una mujer sometida, ¿no? Primero que eso me parece muy poco sororo y muy poco feminista, por no decir nada, ¿no? ¿Quién eres tú para decirle a otra mujer y decir en qué grado de machismo se encuentran, ¿no? Compañeras, es que al final nos está atravesando el machismo a todas las personas, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones estoy yo de decirle a otra mujer, tú estás oprimida, cuando yo también lo estoy? A lo mejor es porque yo, señalando a esa mujer, me siento mejor y me creo menos oprimida, ¿no? Y eso es algo de lo que muchas veces denunciamos las mujeres africanas, las mujeres, perdón, afrodescendientes, las mujeres gitanas, las mujeres árabes, o sea, las mujeres moras, pero tú, ¿qué vas a venir a mí a salvarme? ¿No? Tiene que ver con este paternalismo rancio de yo te voy a salvar a ti. O sea, lo que los hombres hacen con las mujeres, que es yo sé lo que a ti te conviene y yo te voy a salvar a ti, lo están ejerciendo con nosotras. Otras mismas mujeres. Exacto, ¿no? Claro, todo lo que comentabas antes, ¿no? Colocar en la otredad, ¿no? Eso es, claro, como todo lo que no podemos asimilar como sociedad o sea, dominante o como las cosas rancias que tenemos es como colocarlas en los otros. En otra persona, claro, en otra cultura y negar la que yo tengo, porque a lo mejor a mí me sale más barato decir, uy, mira a mi vecina las palizas que le pegan, cuando a mí mi marido, fíjate cómo me tiene, ¿no? Y me sale mucho más barato poner el foco en quien lo tiene enfrente, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, ya está bien de esas cosas. Exactamente, y por lo que tú dices, al final es eso, ¿no? Es como el feminismo al final es una lucha para todas las mujeres, sean de donde sean, y al final es algo que nos beneficia a todo el mundo como sociedad, ¿no? Y esto, como decíamos al principio, ¿no? Es importante, pues eso, poder generar comunidad, ¿no? Abandonar todos esos prejuicios.
y esta. Así que, bueno, vamos a Y ir... sobre todo porque, perdona que te corte, pero si el feminismo no incluye a las moras, a las gitanas, a las afrodescendientes, a cualquier otra mujer, entonces es que no es feminismo. Es que es así de claro. Exactamente, ¿no? Por eso es tan importante la interseccionalidad, como tú dices, ¿no? Muy Y bueno, exacto, así que bueno, ahora sí, vamos a ir acabando, entonces, bueno, ya sabéis, recordad, José, eso, exactamente, ¿no? Yo quería decir eso también, ¿no? Que como profesional ahí de la sexología, ahí, seguirla, buscarla, que es una muy buena profesional. Y bueno, eso. Pasamos a las recomendaciones. ¿Tú tenías alguna recomendación? Algo que has hablado de la película de Papusa, pero querías Mira, comentar. a mí la película de Papusa me gusta mucho, ¿vale? Ceija también, Ceija Estoja, volvemos otra vez a lo mismo, pero es igual, también vivió todo lo que es el tema del Holocausto y es una superviviente. Hace poco hizo una exposición también en Madrid, muy buena, ¿no? Y sus cuadros dicen mucho, o sea, su pintura dice mucho de todo lo que vivió y cómo lo vivió. La diseñadora Juana Martín, que como digo, ha estado y está en primera línea también, ¿no? Y luego, bueno, pues como persona que ama y adora el flamenco, tengo que tirarme a referentes flamencos, ¿no? A Carmen Amaya, ¿no? Esa mujer y esa lucha, y además era de Barcelona, ¿no? Esa fuerza que tenía y además fue pionera, porque hasta ahora las mujeres no utilizaban esa forma de zapatear, ¿no? Esa fuerza en los pies que ella tenía, ¿no? Y eso era un cañón, esa mujer zapateando, tú la ves, y además al mismo tiempo la manera y la forma de colocarse era muy femenina, ¿no? Pero cuando quería hacía unos quiebros que son impensables. Entonces, eso también es revolucionario y eso también es ser pionera en algo. La Paquera de Jerez es una cantaora de Jerez que tanto con Bernarda como con Fernanda se iban juntas y además estas gitanas, tú imagínate, ¿no? Cuando eran jovencitas, llamaban, hay una anécdota muy graciosa que siempre me hace mucha gracia, que las pobrecitas mías se las llevaron a Japón, ¿vale? Y ellas no sabían dónde estaban. Entonces ellas llamaban a su casa, tú imagínate con todo el miedo, esas gitanas llamaban a su casa diciendo que estaban en Sevilla y estaban en Japón. O sea, tú fíjate, estamos hablando Fernanda y Bernanda en los años, pues eso, 50, 60, ¿no? Esos años en donde las pobrecitas viajaron. Y aquí en España era impensable, ¿no? Que viajaran ni nada de nada. Y ellas se estaban recorriendo todo el mundo, ¿no? La Chana también de Barcelona, que es una bailaora también en su momento, y que ahora está retirada, pero que todavía vive, ¿no? Lo que quiero decir es que al final, cuando un sistema te oprime, cuando un sistema te asfixia, cuando un sistema no te ampara, que es lo que pasa con las personas gitanas y con cualquier otra persona que seamos minoría, al final lo que te toca es resistir y buscarte la vida, ¿no? Y buscarte la vida como se la ha tenido que buscar mi mamá, cuando tú me hablabas de referentes. Pues mira, referentes todas esas personas que están pasando calamidades y que lamentablemente son anónimas, ¿no? Todas esas mujeres que se están buscando la vida en Cañada Real. Porque como ya hemos dicho varias veces y hemos recordado, vivimos en un sistema machista y patriarcal. Entonces a esas mujeres les toca seguramente ir a recoger agua, ¿vale? A un pozo para que sus hijos puedan tener agua calentita y se puedan duchar y puedan... Eso es para mí referente. Todas esas mujeres, aparte de las que he nombrado, que son anónimas, que están luchando no solo contra un sistema que las anula, las ignora, sino que también las está asfixiando, ¿no? Y las está rechazando y les está diciendo vosotras no pertenecéis, vosotras no sois de aquí, no sois, rechazamos todo lo que sois, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, yo lamentablemente sufro del privilegio. Yo sufro con un privilegio asqueroso, pero lo tengo, ¿no? Si puedo ocultarlo, ¿no? Era lo que te decía, por eso puedo llegar a jugar. Es decir, algunas personas a las que acompaño, lamentablemente no se lo puedo decir porque sé que me traería consecuencias, ¿no? Entonces, al final, todas y cada una de esas mujeres que para mí se merecen muchos homenajes y sobre todo se merecen ser escuchadas y dejar de ser relegadas al ostracismo. Creo que es tan importante.
súper importante, ¿no? Lo que tú dices también, ¿no? De toda la referencia al final, ¿no? Siempre la historia de la mujer también, ¿no? Es eso, ¿no? Y las mujeres gitanas, la historia de la mujer también han sido mujeres las que han mantenido, pues eso es lo que tú dices, ¿no? Al final, las fábricas, el trabajo, ¿no? Pueblos, ciudades, ¿no? Y también hay que reconocer eso, que aunque sean anónimas, ¿no? Hay que reconocerles también su lucha tan Y las importante. casas y las familias, porque al final esas casas y esas familias también han ido sobre esas mujeres, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea que bueno, tenemos ahí una gran lista de referentes ahí, de mujeres gitanas ahí conocidas para que la gente siga buscando, siga informando. Y bueno, yo sí que quiero recomendar un libro que no me he leído, pero me parece muy interesante, tenemos la imagen 8, el de Pastora Filigrana, así para cerrar, que yo creo que se llama eso, El pueblo gitano contra el sistema mundo, ¿no? Reflexiones de una militancia feminista y anticapitalista, que recogía, yo creo que por lo que, no me lo he leído, pero por lo que he estado leyendo del libro, recoge un poco esta idea que hablábamos antes, ¿no? De como la libertad como valor del pueblo gitano, ¿no? También, y es esto, ¿no? Y la reflexión anticapitalista, es decir, al final como también a veces no adaptarse a un sistema hiperproductivo como es el capital, ¿no? También es una forma de resistencia muy importante. Y bueno, yo creo que puede ser muy interesante. Perdón, que me he silenciado yo sola, he tosido y me he silenciado. Que al final era lo que estábamos diciendo, ¿no? Al final el sistema capitalista se está cayendo. O sea, al final esto hace aguas por todos los sitios, ¿no? Y parece que los que no nos queremos subir a ese sistema o hacemos todo lo posible por no estar dentro de él, somos el enemigo, ¿no? Y de ahí tanto rechazo y tanto antigitanismo que hay. Exactamente, ¿no? Pues ya sabemos. Así que bueno, ahí contra el capital y el patriarcado que, que nos toca, ¿no? Y eso, a generar comunidad. Bueno, pues muchas gracias, José. Hasta aquí el programeta de hoy. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias a ti, me ha encantado la charla de hoy. Y nada, espero que, bueno, seguidla ahí, buscadla, su canal de YouTube, a Gitana también por Instagram, el otro Instagram que tenía de sexualidad, el placer es mío también, buscadla, a José. Y bueno, hablamos por aquí, te esperamos en Valencia cuando quieras. Así que nada, José, nos vemos. Gracias.